Ya entonces veamos toda la historia de los antiguos Lovecraft mitos. A mí, a pesar de que me guste mucho el concepto de terror cósmico, no he visto muchas obras, vaya. Entonces, a ver qué onda. Los antiguos, alguna vez llamados los primeros, aparecen mencionados en la mitología de Lovecraft por primera vez en su novela titulada En las montañas de la locura, y son una de las razas más increíbles de todas cuantas ideó el autor. A ver. Empecemos por describirlos para que nos quede El audio sí está bien ahí, es que lo siento un poco fuerte, pero ahí me avisan por favor. clara la imagen de qué tipo de criatura estamos hablando. Curiosamente, y a diferencia de la mayoría de criaturas de los mitos, de ellos tenemos una vasta y detallada información. Claro, ¿no? Porque el concepto del terror cósmico muchas veces es darte descripciones vagas, pero muy como impactantes, para que así tu mente juegue, haga como llene los espacios vacíos con cosas inimaginables o súper locas, y sea mucho más de misterioso, ¿no? Y más de intrigante, de, uy, ¿cómo será ese ser tan indescriptible y tan grotesco que describe Lovecraft? Oh, y así, ¿no? Una de las descripciones que se nos De hecho, se oye bajo, a la verga lo azul. da de ellos en las montañas de la locura reza así: 2 metros de alto y 1 metro de diámetro central, estrechándose a 30 centímetros en cada extremo, No, no es David Senko, ¿no? Ese dice Somerito. como un barril con 5 protuberancias en lugar de duelas. Las roturas laterales, como de tallos delgados, ¿Y cuál es mi nombre? ¡Oh! No, me sacaron de la inmersión, bro. No, no. ecuador en medio de estas crestas. En los surcos entre las crestas hay crecimientos curiosos, peines o alas que se pliegan y se extienden como abanicos, y esta suerte de alas tienen una envergadura de 2 metros de una punta a la otra. Es como... Está curiosa la forma. No diría que me inquieta o que me produce algo así como miedo o coso, pero está curiosa, está bizarra, ¿no? Se parece mucho a algo que aparecería ¿cómo era? Al Tomorrows. Al Tomorrows era el de los Q, ¿no? En el que arrasaban con la humanidad y luego los transmutaban. ¿O esa era otra cosa? ¿O ese era otro de evolución especulativa? Sí, ¿no? Ese era el Tomorrows, ¿no? Más adelante se nos facilita más información sobre ellos. Su piel es de tonos grisáceos. Los 5 brazos flexibles e inarticulados, más parecidos a tentáculos, terminan en un conglomerado de pequeños zarcillos que les sirven de dedos. Desde el cuello bulboso se eleva una cabeza parecida a una estrella de mar de 5 puntas, en cada extremo de las cuales se ven sus 5 ojos. Ok. Además, cuentan con un Parece como una cápsula viviente, ¿no? Como que aquí estaría una cápsula. Y esas son como las patas esas en las que se apoya, aquí los cables en los que estaría conectado a algo. conjunto de Me hace cilios impresión. prismáticos que usan para ver aún en ausencia total Así como en las que Goku se metía para regenerarse y así, man. En el video de Dragon Ball Z, así que me dejó arraigado a eso. de luz. En la coronilla de su cabeza se observa una abertura que entendemos que sería su boca. Todo el cuerpo lo sostienen otros 5 tentáculos o patas flexibles, cada una de las cuales termina en una paleta o apéndice similar a una aleta. Sus 5 alas retráctiles las usaban tanto para vuelos en la atmósfera como para navegar a través del Ah, sí es lo que es un barril así. Así lo describe el libro. Ah, ok. No era, entonces no era tan esto. No era tan fumada mía lo que decía. Me compré una tarjeta de PlayStation de $10 para comprar un DLC de Jurassic World. Y resulta que cuesta 9,99 y ponen... No, F, man. Pero una duda, con esas tarjetas no te podrías como comprar el nuevo Jurassic World en lugar de comprar DLCs del antiguo, no sé. Bueno, no, porque va a salir mucho más caro, ¿no? Pero sí, técnicamente sí se podría, ¿no? Supongo. éter del espacio exterior. Aquí hago un paréntesis Además, ¿por qué no le pones...? Ah, no, porque claro, si juegas en consola ponerle mods, sí debe ser como imposible, mucho más difícil, ¿no? para explicar que en tiempos de Lovecraft se barajaba la hipótesis del éter, una sustancia indeterminada que, en resumen, sustituía al vacío del espacio.
Por último, se sabe que su cerebro se componía de 5 lóbulos. Algo muy interesante de su anatomía es que tenían características tanto vegetales como animales. Okay. Por ejemplo, la simetría radial de su cuerpo es más propia de las formas de vida vegetal. Además, se reproduce... Sí, ahora que lo dice, esto parece como una planta, así que parecen como raíces. Bueno, este es desde este ángulo, como una especie de vaina o tronco. ¿Saben? Como de que aquí perfectamente así de lejos podrían ser como aquí frutitas o alguna vaina así, florecer. mediante esporas o bipartición. Contaban con la capacidad de descomponer cualquier tipo de sustancia orgánica o inorgánica. Espera, ahora que lo dije, me recuerda un poco, no sé si el árbol de pitayas es así. Me estoy ultra alucinando. Ah, no, el de pitayas es más o menos, bueno... más o menos, ¿no? Si le quitas un montón de las estas y le agregas un montón de otras cosas, tal vez. Para alimentarse, aunque si podían elegir, preferían ser carnívoros. Okay. Tenían habilidad anfibia y sus cuerpos, por supuesto, eran muy resistentes, pues eran capaces de aguantar tanto las presiones del océano más profundo como el duro vacío del espacio. Y de hecho, eran virtualmente inmortales, y cuando sus vidas acababan, casi siempre era por medio de la violencia. Okay. Podían hibernar durante eras, si fuera necesario. Su sangre era espesa y verde, y despedían un hedor horrible que se podía oler desde muy, muy lejos. Que contemos con estas descripciones tan ricas es gracias a que en el relato eventualmente es posible inspeccionar a 14 ejemplares fósiles conservados en el hielo. Pero, ¿qué eran estos seres y de dónde venían? ¿Eran acaso inteligentes? Veamos su historia. Por el diseño se ven muy primitivos, así que solo monstruos, así que comen y ya es con full instintivos. Pero bueno, conociendo esta vaina va a tener un lore así bien denso de que conquistaron no sé cuántos mundos. Y de hecho planeaban también hacerlo con la humanidad, pero algo pasó y por eso quedaron congelados y no sé qué pendejada más. Ahora estoy esperando si lo ponen en la oferta el DLC. Bueno, buena suerte. Como he dicho al principio, los antiguos son una raza de origen extraterrestre, pero resulta que fueron los primeros pobladores del planeta Tierra. ¿Qué? Man, ojalá tenga un soundboard para poner el tan 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 así. Llegaron aquí hace al menos 1000 millones de años, literalmente volando por el Y van a decir algo así de que en realidad ellos fueron los que culpables de que la vida existiera en la Tierra o algo así, ¿se imaginan? Espacio con sus propias alas. Oh. Se sabe además que los antiguos no llegaron únicamente a nuestro planeta, sino que se desperdigaron por todo. De hecho, ahora que lo vi, esta imagen en específico se parece un montón al Orgalorg, ¿no? El de Hora de Aventura. ¿Se habrán inspirado en esto para hacer al Orgalorg? A la forma real de Coso. Sí, ¿no? Mira, tiene varios ojos. O sea, obviamente no es exactamente igual, pero como que sí tiene un aire, ¿no? O sea, perfectamente podría ser inspirado, ¿no? O se inspira tal vez en otro bicho, ¿no? Puede ser también. No se parecen. Oh. No llegaron únicamente a nuestro planeta, sino que se desperdigaron por todo. Tremenda freak te mandaste. Oh, hell nah, bro, otra vez. El cosmos. En el relato, los sueños. Man, no me habrás spoileado para así saber de que, oh, mira. Ellos en la casa de las brujas, escrito por Lovecraft, se nos cuenta que en algún planeta en un sistema estelar triple, con una estrella amarilla, roja y azul, ubicado entre Hydra y Argonavis, aún habitaban los antiguos. En respuesta a la pregunta más obvia, sí, eran inteligentes. De hecho, su inteligencia era considerablemente superior a la humana. Okay. La tecnología que poseían no se describió en detalle, pero se sugiere que era extremadamente avanzada. En las montañas de la locura, incluso se menciona que es posible que hayan tenido armamento de energía dirigida. ¿Ojo? Sin embargo, en su mayor parte hicieron un uso mínimo de la alta tecnología para defenderse, ya que su resistencia natural y sus habilidades de movimiento hicieron innecesarias
muchas formas de soporte vital y transporte. Las tallas encontradas en la ciudad perdida de Corona Mundi, en la Antártida, de la cual hablaremos. Tenía que ser la Antártida, loco. Literal, no había un lugar mejor para poner a esos cabrones ahí, man. Todo lo que venga del espacio o algún lugar alterno a la Tierra y que esté sepultado así por millones de años en un lugar desconocido tiene que ser ahí. Pero igual es que sí queda bueno porque como es un lugar no muy explorado y queda hasta medio misterioso, como que sí le queda perfecto. Por ejemplo, en la vez pasada que vimos el video ese, ya no me acuerdo cuál fue, en el que mencionaban lo de... bueno, el de la película, el que recomendó Manuel, ¿no? El de la película esta que es súper legendaria que nunca me vi. Que no me dieron ganas de verlo por eso. Eso también era creo que en la Antártida, ¿no? Puede ser. Más adelante, insinúan que poseían una comprensión de la cosmología y la física al menos equivalente a la de la humanidad del siglo XX, aunque seguramente fuera muy superior incluso a la actual. Ok. Construyeron grandes ciudades alrededor de todo el mundo, tanto en tierra firme como bajo el mar. So charming. And also hardcore. ¿Y ese cómo se llama? ¿Y esa era la mascota de los alternos? Mira, y hacían todo eso, sí. Y también eso, y también. La arquitectura era bastante avanzada también, e imitaba la simetría de 5 puntas. Debido a que los antiguos se reproducían a través de esporas. La cosa se inspiró en estos seres. Sí, es que sí, casi todo lo que sea se inspira de alguna forma en el Lovecraft, ¿no? Había poca base biológica para formar familias, y por lo tanto, los núcleos familiares, por llamarlos de alguna forma, no guardarían necesariamente un parentesco, sino que serían asociaciones o agrupaciones de antiguos por uno u otro motivo. En las montañas de la locura se describen sus viviendas y otros aspectos de su sociedad de la siguiente manera. Al amueblar sus casas, lo mantuvieron todo en el centro de las grandes habitaciones, dejando libres todos los espacios de las paredes para la decoración y los murales. La iluminación en el caso de los habitantes de la Tierra. Esta ilustración como que podría... No sé, me hace como como si fuera una especie de dragón, pero así full bizarro. Bueno, más que todo por las alas, ¿no? Pero no sé, está God, me gusta, se ve muy God. Mira, en comparación al tamaño humano, son grandes, ¿eh? Se lograba mediante un dispositivo, probablemente de naturaleza electroquímica. Me gusta eso que tenga aquí como las manos así como contraídas, así como más body horror, está God. Tierra como bajo el agua. Usaban curiosas mesas, sillas y sofás como armazones cilíndricos, ya que descansaban y dormían erguidos, con los tentáculos plegados hacia abajo. Su gobierno era evidentemente complejo. Pero una duda así random que me surgió con esto. El Lovecraft, todos los cuentos y cosas que tenía, o sea, como que estaban ubicados canónicamente en el mismo universo. O sea, de que en su mundo los humanos tenían que de alguna forma enfrentarse o contemplar. O sea, todo ocurre en el mismo universo. O cada historia eran full nada que ver con la otra. Era como en diferentes cosas. O habían algunas que sí estaban conectadas, pero otras que nada que ver. ¿O cómo era esa vaina? ya me surgieron las dudas. Probablemente socialista. Aunque de las esculturas que vimos no se podían deducir certezas al respecto. Existía un amplio comercio, tanto local como entre diferentes ciudades. Ciertas fichas pequeñas y planas. Among Us es de Lovecraft, lol. Deja el Q y su muerte no fue tu culpa. No, nunca veremos el Q interdimensional o como se llame. Bueno, ya vimos el episodio 1 y pues es que es muy peruano, ¿no? Es que muchos de los chistes o expresiones no las entendí, entonces pues ¿por qué no soy peruano, no? De 5 puntas e inscritas, servían como dinero. Probablemente la más pequeña de las diversas esteatitas verdosas encontradas por nuestra expedición fueran piezas de dicha moneda. Aunque la cultura era principalmente urbana, existía agricultura y mucha ganadería. También se practicaba la minería y una cantidad limitada de manufactura. Los viajes eran muy frecuentes. O sea, eran como muy similares a los humanos, ¿no? En sus prácticas y todo lo que hacían. O sea, lo que variaba era obviamente su aspecto un montón, pero como que
no se hacían cosas similares Pero la a la migración humanidad. permanente parecía relativamente Era todo en el mismo mundo, en serio, a la mierda. O sea, estas cosas y el Cthulhu y no sé qué 40.000 vainas más, todas convivían en el mismo universo, así de que pobrecitos los humanos de ese planeta tienen que estar en el mismo lugar que todas estas vainas súper random y súper cósmicas así, nivel multiversal, Dios. rara, Desde los dioses hasta estos bichos, man. ¿Y por qué nunca han hecho como una adaptación así, pero como... O sea, pero bien hecha así, pero God? Porque sí sé que han habido diferentes adaptaciones de los libros, pero como que muchas no suelen ser tan buenas, ¿no? O son muy de nicho, o algunas de pronto están bien, pero no son tan populares. Se me hace raro que alguna como productora así potente no dijera, ya vamos a adaptar estos, pero así ultra bien hecho. Y vamos a hacer nuestro pinche universo cinematográfico, pero no como Marvel, sino como fueran los libros originales, de que todo conviva, pero, o sea, como que sería demasiado God, ¿no? Como que está muy desaprovechado, ¿no? excepto por los vastos movimientos colonizadores por los cuales la raza se expandió. Para la locomoción personal no se utilizaba ninguna ayuda externa, ya que en tierra, aire y agua los antiguos parecían poseer capacidades excesivamente grandes para la velocidad. Se encontraron además atisbos de algún tipo de religiosidad en la civilización de los antiguos, Mira. ya que estos enterraban a sus difuntos en túmulos de forma estrellada. Los murales en las paredes describían a los antiguos como poseedores de vastos viñedos y dejaban ver que habían domesticado muchos animales prehistóricos como mano de obra e incluso como mascota. Damn, pero ¿se refiere a los de la Tierra? O sea, de que literalmente domesticaban dinosaurios o mamuts o vainas así. Entre ellos, algún tipo de primate Ah, bueno, olvídenlo, ya me respondí. parecido a los humanos que quizás usaban como animal de circo. Lord. Oh. Aquí donde llegamos a una de las cosas más interesantes sobre los antiguos, y es que se dice que ellos iniciaron la vida en la Tierra como Ah, mira, sí, aquí fue donde... sí lo predije otra vez. Bueno, es que... No sé si decir que era como muy esperable. Es que cuando menciona de que tal cual se llaman los antiguos y de que estuvieron en la Tierra desde hace mucho tiempo, como que al instante me suena ese concepto de, sí, o sea, como ese entre comillas plot twist, ¿no? De que, mira, tal vez ellos originaron a la vida porque son muy antiguos y aterrizaron hace tiempo y no sé qué. Además creo que en alguna película, bueno, es que en muchas películas se habla de ese concepto de que la vida en la Tierra se produjo por seres así muy superiores, antiguos a nosotros y toda la vaina, ¿no? producto de sus Entonces no sé si decir que era algo predecible, pero cuanto menos era algo que medio te podías ver venir en esta historia, ¿no? experimentos de bioingeniería. Bueno, es que el piloto ese de tonto salcó. Mira, si es cortico, lo vemos ahorita después de esto. Técnicamente, si es cierto que llegaron hace 1.000 millones de años, entonces aterrizaron en la Tierra cuando aquí se estaba dando el periodo neoproterozoico, en el que ya había formas de vida muy básicas, como gusanos, artrópodos y medusas. Pero siempre se puede decir que o bien ellos potenciaron la evolución de estos, o bien tomaron lo poco que había y crearon el resto de la vida a través de diversos experimentos con estas criaturas primitivas. Okay. Sin embargo, las formas de vida primitivas de la Tierra, incluido aquel homínido prehistórico que bien podría haber sido nuestro ancestro, no fueron ni por asomo su creación principal. Perfectamente pudieron haber sido Gigantopithecus, ¿no? Supongo. Y no les dieron Los de hecho primates. mayor importancia que la que se le daría a un frívolo proyecto de ciencias. Su verdadero propósito fue el de crear a los Chogots. A ver. Los Chogots son esclavos creados por los antiguos mediante complejas técnicas de ingeniería genética. Se trata de horribles masas viscosas y tentaculares repletas de ojos y fauces en continua formación y destrucción. Me recuerda, man, qué fastidio, todo me recuerda al Tomorrows. Al muro de carne que eran los humanos, ¿no? Que se olían así. Me recuerda un poco a eso, pero obviamente supongo que tal vez de hecho
eso está inspirado en esto, ¿no? Perfectamente. Pero me recuerda. Todo me recuerda al Tomorrow, aunque en realidad esos se inspiraron en esto, pero auxilio. Es difícil decir horror cósmico porque no se puede adaptar un concepto escrito. Sí, eso es lo que vimos la vez pasada, o sea, pero me refiero a que, por ejemplo, ciertas historias. Es que no sé, yo creo que obviamente es difícil, pero de que poder se podría. Yo creo que, de hecho, bueno, ahora pensándolo, como escuchando mis propias ideas, lo más probable es que la razón por la que no lo hagan es por eso mismo, ¿no? Porque como que es demasiado difícil de adaptar algo bueno para que salga bien la historia. Y o sea, es como demasiado matadero de cabeza, ¿no? De que, ¿para qué arriesgarse a intentar hacer una película así de terror cósmico muy contextual, muy conceptual, de que tengan que adaptar esto de tal forma o hacerlo así para que funcione? Cuando perfectamente pueden irse por la segura y hacer película de terror genérica número 400 con una monja demoníaca o lo que sea, que posiblemente les salga mucho más rentable. Sí, ¿no? O sea, como que... En los relatos de Lovecraft se decía de ellos lo siguiente: era algo horrendo e indescriptible, mayor que un vagón de metro, una congestión informe de burbujas protoplásmicas, vagamente luminiscentes y con millares de ojos temporales formándose y deshaciéndose como pústulas de luz verdosa por toda la masa que, llenando el túnel ante nosotros, avanzaba a pasos de carga, aplastando a los frenéticos pingüinos y serpenteando por el reluciente suelo que él y los de su especie habían mantenido maléficamente limpio. Oíamos el arcano grito burlón que decía Tekeli Li, Tekeli Lynch. Ellos se encargarían de levantar los monumentos de los antiguos, sus ciudades y cualquier otro tipo de labor física como mano de obra esclava. Es como el concepto de especie así de mano de obra más random que he visto, porque todos suelen ser muy humanoides, ¿no? Muy de que monstruos así como muy grandes, de que puedan soportar mucha carga. O que tengan como, y pues sí, humanoides, ¿no? Que tengan la facilidad de agarrar cosas y sujetarlas, levantarlas, apilarlas y lo que sea. Pero nunca se me había ocurrido así de que como una entidad así súper gigante o como que sean varios pero que se unan así como una masa viscosa. Curioso, ¿no? O sea, está bueno el concepto. Nunca se me había ocurrido, pero sí está interesante. Y pensándolo así de que puedan moldearse y hacer un montón de cosas, pues es hasta mucho más útil que la típica mano de obra, ¿no? Como los que ya dije. Esta historia es antes de los 40. Claro, es re antigua, ¿no? Qué bodrios las películas de la monja. De hecho, paralelamente se sugiere que fueron los Chogots. Sí, hemos visto algunos videos del David Senko antes. Creo que ya he subido. Podemos ver alguno después. Los también responsables del surgimiento del resto de la vida en la Tierra. Esto se podría explicar de dos maneras. O bien los antiguos crearon a los Chogots al llegar a la Tierra, y a partir de ellos derivaron o fueron creadas las demás especies del planeta. No creo, ¿no? Como que demasiado diferente esos Chogots a la vida, ¿no? No sé, no creo, ¿no? Es que eventualmente los antiguos se volvieron lo suficientemente ociosos como para relegar en los Chogots prácticamente todas sus tareas, incluidas las de bioingeniería. O sea, estas vainas también eran inteligentes. Yo pensé que eran nomás de que literal esperaban full órdenes y ya actuaban. Y que estos, de manera automatizada, irían creando ciegamente a las demás especies del planeta. Sin embargo, el tema podría ser aún más oscuro, ya que, según el libro de Eibon, uno de los libros prohibidos más conocidos de los mitos de Cthulhu, fue una suerte de deidad exterior llamada Ubosatla, quien creó toda la vida terrestre. Esta fue una entidad creada por Clark Ashton Smith, uno de los más íntimos del círculo de autores de Lovecraft, si no el que más. Ubosatla, también conocido como la fuente no engendrada o el demiurgo, es una suerte de deidad extraterrestre, no tan poderoso como Nyarlathotep o Shub-Niggurath. Bueno, a saber qué chotas es lo que acaba de decir, pero sí. Ni por asomo. Se especula que puede ser una de las semillas andróginas
que Azathoth envió en el origen de los tiempos para poblar el cosmos con su estirpe maldita. Se lo describe como una enorme masa protoplásmica e informe, muy parecida a los Cho'Gaths. Este ser, que es de una fecundidad monstruosa, genera espontáneamente organismos vivos que como en Hora de Aventura. Una pura referencia pendeja que hago. Como en Hora de Aventura, así cuando en ese episodio no sé qué agarra, creo que era el Lich, agarraba no me acuerdo quién, al rey de U, y como que el bebé Lich, ¿no? Era el bebé Lich, lo agarraba y decía de que antes de la vida había nada, oscuridad, y antes de la oscuridad habían monstruos, y salía como así varios monstruos amarillos, así como amalgámicos, así como esto, que asumo que también estará inspirado en esto, ¿no? Pero así, ¡ay, como en Una Aventura! Tan incesantemente de su cuerpo. Guarda además un conjunto de tablillas de piedra que se cree que el de espía contra espía ya lo subí hace rato, contienen el conocimiento de los dioses exteriores, y otros teorizan que contiene secretos robados a los dioses arquetípicos, pero que en cualquier caso son muy codiciadas por los más grandes hechiceros de este y otros mundos. Se dice que Ubosatla generó los prototipos de todas las formas de vida en la Tierra, y de hecho se cuenta que está destinado a reabsorber algún día a todos los seres vivos de este planeta, y ese será nuestro fin. Este ser acabó habitando en la zona de Hiperbórea, quizás en el monte Burmizadreth, y puede haber engendrado a otro de sus residentes, el ser llamado Avoth. Nyarlathotep es el mensajero de los dioses, ¿ok? Sí, son dioses de Lovecraft. Sí, lo asumí, pero pues vaya, no sé quiénes son o cómo son o qué hacen. Solo sé que son así. Cuya forma y naturaleza es muy similar a la de Ubosatla. De hecho, esta similitud ha llevado a algunos escritores a especular que Ubosatla y Avoth son la misma entidad vista en diferentes épocas y bajo diferentes nombres. En los mitos se narra lo siguiente. Allí, en el gris amanecer de la tierra, la masa deforme de Ubosatla reposaba entre el fango y los vapores. Sin cabeza, sin órganos y sin miembros, segregaba por sus costados porosos, con un movimiento ondulante y lento, las formas amébicas, que serían los arquetipos de la vida terrestre. Era algo... A ver, bueno, ese que dije... uno es un dios, uno muy pero que muy malvado, probablemente los personajes más malvados de la ficción, ¿ok? Para que entiendas, uno de los avatares de ese bicho fue ese otro bicho, ¿ok? Horrible si hubiera habido alguien para captar el horror, y desagradable en el caso de que existiera algo con capacidad de aversión y desagrado. Sobre dicha masa, destacando en medio del barro, estaban esparcidas las poderosas tablas de piedra estelar, donde había quedado escrita la inconcebible sabiduría de los dioses anteriores al mundo. Aunque parece haber una contradicción entre el relato de Ubosatla y el de los antiguos y los Cho'Gaths, es posible que la explicación a esta incongruencia sea que los antiguos crearon a los Cho'Gaths usando material genético obtenido a partir de los restos de plasma que Ubosatla dejó sobre la superficie de la Tierra antes de retirarse a las cavernosas profundidades del mundo. This is your brain when you're struggling to focus. And this is... Bro. Por tanto, los Cho'Gaths habrían surgido... Para que entiendas, Azathoth es, por así decirlo, el superdios de los cuentos de Lovecraft, el que creó todo por medio de sus sueños. Ok. Y se despierta, todos desaparecemos. LOL. A partir de Ubosatla. Tier list de los superhéroes latinos. Es que son tantos que hacer esa tier list sería como retitánico, ¿eh? Sería mucho tiempo libre esa tier list, ¿eh? Y posteriormente, toda la vida habría surgido a raíz de los Cho'Gaths. En cualquier caso, todo esto dejaría a los seres humanos, a todo lo que somos, todo lo que fuimos, toda nuestra cultura, nuestras civilizaciones, nuestro arte,
y cualquier cosa que sea vestigio de nuestro paso por el planeta, como la miserable huella de un subproducto que una aberración acéfala, Dios. o quizás un mero esclavo, creó por accidente. Nah. Así para la típica paranoia de que solo somos una mísera mancha en el universo y que no significamos nada y toda esa vaina. Ahora le sumas toda esta cosa, ¿no? De que solo fuimos el accidente de un random ahí que era un esclavo de otro bicho así bien horrendo que nos superaba por muchísimo. Y solo somos ese pinche accidente que de puro milagro sobrevivió y pudo hacer toda esta vaina. Oh, hell no. Regresando a los Cho'Gaths, pese a que no fueron dotados de gran inteligencia, llegó un momento en el que su intelecto se desarrolló lo suficiente como para tomar conciencia de hasta qué punto estaban siendo esclavizados. Y eventualmente los Cho'Gaths se rebelaron contra sus amos, derivando en una cruenta guerra. Los antiguos vivían por aquel entonces su propia edad dorada. Su riqueza artística, arquitectónica y tecnológica los tenía en la cumbre del hedonismo. Pero no estaban preparados para la rebelión de los esclavos que básicamente sustentaban... Está durísima esta imagen, ¿eh? Está bien. Disparando el rayo láser a los Cho'Gaths. Y es ahí de que... ¡Ay! Pum, la puñalada está God, ¿eh? Todo su mundo. Y la rebelión de los Cho'Gaths asestó... Ay, no me he visto Scarface. No les digo que soy bien... como dijeron ahorita, soy bien fake fan, bien turista del cine. Un duro golpe a los antiguos e inició su decadencia. Soy bien inculto. En algún momento, no se aspecto. sabe si porque los Cho'Gaths tomaron ventaja o porque los antiguos... Pero sí, he escuchado que todo el mundo dice, no, Scarface deidad, las mejores películas de la historia, tío, joder, chaval, peliculón. Concluyeron que no merecía la pena seguir desgastándose en una guerra contra sus esclavos, se les concedió una suerte de libertad. Pero esa libertad no les duraría mucho, porque en poco tiempo llegaron del cielo los nuevos amos de la tierra. Los Qs. Cthulhu y sus hordas. El gran primigenio y las semillas estelares enviadas por el De la nada, los Qs, pues, y se fusiona y se mezcla la historia con Alto Morros por alguna razón. Guerrearon contra los antiguos por el control del planeta. Y no solo eso, sino que además esclavizaron para sí mismos a los Cho'Gaths. Sería ahora la raza de los profundos, adoradores de Cthulhu, los que tendrían a estos seres como sus esclavos. Con su civilización ya en decadencia y enfrentándose ahora a un civilización en decadencia, eso suena muy a comentario así de Twitter o de Facebook o YouTube, no sé, de que os ocurre por ejemplo, un reportaje así de los Terians de ahorita que vimos, y alguien comenta así en random, civilización en decadencia. Ahora estamos pasando por esto nosotros, ¿eh? Nickelodeon, ¿no? Hola, Nick. Los antiguos quedaron al borde de la extinción. Los pocos supervivientes se refugiaron en Corona Mundi, su última ciudad terrestre. Se dice de esta ciudad que el mero hecho de contemplarla produce un severo malestar psicológico, pues se hace evidente al ojo humano una demoníaca violación de las leyes naturales conocidas. LOL. Se trata de Pero una ya empezó la sugestión esta de escribirte cosas así como ambiguas, pero super heavies, para que tú mismo empieces ahí a pensar de que qué clase de aberración podría provocar ese tipo de malformaciones y de cosas antinaturales. Metrópolis paleógena, comparable incluso a Relier. Aunque ahora viendo, es que yo siento que si pusiera a leer todos los cuentos de Lovecraft y demás, sí me pasaría un poco de que... Es que no sé qué tan recurrente es que usan esto. Como que ocurre mucho, ¿no? O sea, este recurso de... Era tan antinatural y tan bestial que con solo sus formas indescifrables para el ojo humano producía y no sé qué. O sea, eso es demasiado común. Porque no sé por qué. Siento que me pasaría de que si leo demasiados, como que ya empezaría un poco a hartar de que todos los cuentos tengan ese recurso. Como que... O sea, sí, está bueno, pero como que quizá usarlo para todo podría como medio perder su encanto. Pero no creo, ¿no?
O si lo hacen, lo harán de forma que no pase eso, ¿no? Porque pues, sí, ¿no? No creo, ¿no? La futura ciudad en la que moraría Cthulhu. Pero entre el acoso de las hordas de este primigenio y el comienzo de una inmisericorde era glaciar, no les De iba la a nada, Nick, esos no son ciervos, nada que ver, no tiene quedar nada que mucho ver. más tiempo allí. No se sabe si en la misma época o un tiempo después se llevaron el golpe final por parte de los Mi-Go, ¿Y también esos? conocidos como hongos de Yugoth, otra Ok. raza alienígena que se ocupó de expulsarlos definitivamente de la zona boreal. Ok. Para entonces, por cierto, la raza de los antiguos ya se había degenerado tanto que incluso habían perdido su capacidad natural de volar a través del espacio, por lo que no les quedó más remedio a los pocos antiguos supervivientes que retirarse para siempre a sus últimos asentamientos en el fondo del océano Antártico, dejando en última instancia a Cthulhu como el nuevo amo y señor de la Tierra. Ah, no sabía que el Cthulhu hacía eso en la historia, pero mira, nice. Estuvo bueno, Buen video horror. Y aprendimos mucho de esos bichos. Aunque esos nombres no me los voy a aprender porque son demasiado complicados, pero sí están god,